del Señor. Dios te bendiga, amado amigo, hermano, familiar, que ves este video, que me miras en donde sea que me estés viendo. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté junto contigo a lo largo de este hermoso día viernes, ¿verdad? Como decían allá en mi barrio, en Honduras, como te puedo decir, antesala de fin de semana, ¿verdad? Y es un hermoso día para que nosotros vengamos ante Dios y nos presentemos ante Él, ¿verdad? Para reconocer su señorío y poder venir y aprender de su palabra, poder venir y aprender lo que Él tiene preparado para nosotros en este hermoso día viernes a través de su escritura para continuar meditando acerca del libro de Romanos, ¿verdad? Hoy estaremos hablando del capítulo 6 y estaremos tocando del versículo 1 al versículo 11, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de una persona cuando es muerta al pecado, qué significa ser muertos al pecado, qué significa lo que Cristo hizo una sola vez por nosotros, murió por los pecados de nosotros una sola vez, ¿verdad? Pero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que sea Dios ayudándonos, que sea Dios hablándonos y edificándonos a través de su palabra, mediante su Santo Espíritu que nos ha dejado a nosotros para poder ser guiados a toda verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Donde sea que me estés viendo, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a hacer una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi buen Dios, presentándonos, mi Dios amado, como esos pecadores que hemos sido redimidos, que hemos sido limpiados con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, mi buen Dios. Padre, te damos gloria, honra, alabanza a ti, mi Dios, porque tú eres bueno, mi Dios bendito. Y tu misericordia es la que nos tiene en pie, tu misericordia es la que nos tiene aquí meditando en tu palabra, tu misericordia es la que nos permite podernos levantar, alzar nuestra mirada y darte gracias, mi Dios bendito. Gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu infinita fidelidad, gracias, mi Dios bendito, por haber provisto, mi Dios bendito, en lo necesario para el sacrificio por nuestros pecados, mi Dios bendito. Gracias, Padre, por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Mi Dios amado, en esta hermosa mañana te presentamos este momento, este tiempo donde queremos aprender de ti, donde queremos que tú nos hables por medio de tu palabra, que tú nos enseñes por medio de tu palabra, mi Dios, lo que tú quieres con nosotros, la voluntad perfecta que es tuya, mi Dios, para nuestras vidas, mi Dios amado. Te presento la vida de toda aquella persona que pueda estar viendo este video, que lo vaya a ver después, donde sea que se encuentre, mi Dios, trae una palabra rema a su corazón, trae una palabra que confronte, una palabra que lo cambie, una palabra que lo haga venir a tus pies, mi Dios bendito, pasar de las tinieblas a la luz, mi Dios bendito. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Tú puedes, Padre bendito, y tú conoces todo pensamiento, tú conoces y escudriñas nuestro corazón, mi Dios bendito. Padre, que nos hagas venir, mi Dios bendito, el arrepentimiento, que seas tú cambiando nuestros pensamientos por tus pensamientos, mi Dios. Y esto hazlo todo, Padre bendito, a través de tu Santo Espíritu, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Estaremos hablando del libro de Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Como dice el encabezado, muertos al pecado. Dice así el 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado. Cuando nosotros vemos que Pablo hace un inicio donde hace una pregunta, ¿qué diremos entonces? Es una primera pregunta, ¿verdad? Se está refiriendo a lo que él acaba de mencionar en el libro, siempre en el capítulo 5, versículo 20, ¿verdad? Está haciendo un énfasis sobre eso que dijo en el versículo 20 del capítulo 5, que dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hace una pregunta en el capítulo 6 de qué diremos entonces y continúa con otra pregunta. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y él contesta, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando nosotros vemos que Pablo está haciendo un énfasis, recordemos que Pablo está haciendo una sola predicación, un solo sermón, una sola carta, como tú quieras verlo, a los romanos, ¿verdad? Está haciéndoles una pregunta porque acaba de decirles él de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es algo que hoy en día lo malinterpretamos de la manera en que queremos vivir todavía pecando deliberadamente, donde todavía queremos seguir nosotros en la vieja naturaleza de pecado, en el viejo hombre de pecado, en el hombre viciado de pecado. Recordemos lo que Pablo les acaba de decir a ellos, que el que está en Adán todavía está viviendo bajo el pecado que hay por el pecado que cometió Adán desde el principio, no por la ley, sino que desde Adán, desde el principio, todos fuimos constituidos pecadores. Entonces, lo que él les está diciendo, que nosotros no podemos seguir viviendo de la misma manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hemos sido nosotros ahora unidos en Cristo Jesús a través de la muerte y la resurrección. Y cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y somos bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces nosotros estamos unidos a Cristo Jesús. Morimos a Cristo Jesús y resucitamos juntamente con Él nosotros, ¿verdad? Por eso dice, de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, nosotros morimos al pecado solamente a través de Cristo Jesús. Entonces, Él les está haciendo ver, si hemos muerto al pecado por medio de Cristo Jesús, nosotros ya no podemos vivir en ese pecado. Estamos muertos al pecado por medio de Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados y cuando nosotros nos reconocemos a Él, nos unimos a Cristo, entonces ahí nosotros también morimos al pecado. Ahí nosotros sepultamos el pecado mediante el bautismo a través de Cristo Jesús. Sepultamos el pecado y somos resucitados en una nueva persona. Somos resucitados en Cristo Jesús, que es la persona nueva de la cual te estoy hablando. Es Cristo Jesús quien nos limpia de pecado, es Cristo Jesús quien murió una sola vez por nuestros pecados, no cada vez que nosotros estemos queriendo vivir bajo el pecado, nosotros bajamos a Cristo Jesús otra vez para que vuelva a morir en la cruz por nosotros y que nos perdone. No, Él murió una sola vez al pecado. Entonces, Pablo está haciendo un énfasis. No podemos seguir viviendo en la misma condenación. No podemos seguir viviendo bajo el pecado porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros porque ya estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, no podemos nosotros decir, hoy en día se menciona mucho que donde abunda el pecado, ahí sobreabunda Cristo Jesús. No, recordemos que Dios hizo una separación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario cuando Cristo Jesús murió. Cristo Jesús dijo en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió la separación de Dios con él. ¿Por qué? Porque llegaba el punto donde venía todo el peso del pecado sobre él, donde él moría por toda esa suciedad nuestra, por toda esa cosa, esa basura nuestra,
donde él moría, y entonces Dios no podía estar con él. Entonces él sintió la agonía en su corazón de la separación de Dios. Y es lo que nosotros hoy en día no queremos ver, no queremos ejercitarnos en nosotros, en que cuando nosotros estamos pegados a Dios a través de Cristo Jesús, cuando cometemos un acto de maldad, cuando cometemos un acto pecaminoso, el Espíritu Santo a nosotros nos redarguye y nos hace sentirnos lo basura que estamos siendo, nos hace sentirnos mal, y ahí sentimos la agonía que Cristo Jesús sintió. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Recordemos que el pecado en Adán trajo la destitución de toda la humanidad del reino de Dios, ¿verdad? Nos separó de Dios, y hoy en día todavía el pecado sigue separando a la humanidad de Dios. Dios sigue estando con los brazos abiertos, esperándonos a nosotros para que nos reconciliemos con Él, que nos pidamos perdón, que pongamos una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que muramos al pecado, para que salgamos de la condenación que hay para todo aquel que no está en Cristo. Porque todo aquel que no está en Cristo, lo mirábamos en el video anterior, todavía permanece en el viejo hombre, que es Adán. Entonces, nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús y somos muertos al pecado. Entonces nosotros no continuamos pecando para que la gracia abunde en nuestras vidas, no, sino que morimos al pecado, nos bautizamos por medio de Cristo Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí nosotros estamos juntamente con Cristo muertos al pecado y resucitados juntamente con Cristo Jesús en una nueva persona que ahora es gobernada, que ahora es marcada por mediante el bautismo para demostrar que es un creyente que ha creído en Dios y que él ha muerto al pecado por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Y como dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hace una pregunta el apóstol Pablo. O sea, Pablo empieza con 4 o 3 preguntas en los primeros 3 versículos del capítulo 6. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque en aquel tiempo aquellos hombres creían que todavía a través de la ley es que ellos podían venir y tener una vida nueva en Cristo Jesús. Guardando todos los mandamientos de Dios, ellos creían que podían venir y tener una nueva vida en Dios, que podían ser limpios a través de la ley. No, tú no puedes ser limpio a través de la ley. Tú sos limpio a través de la sangre del Cordero. La ley lo que hizo en nuestras vidas es demostrarnos lo pecaminoso que somos nosotros. Es demostrarnos lo que somos nosotros desde el principio, no desde que se introdujo la ley, ¿verdad? Porque cuando se introdujo la ley es cuando se sobreabundó el pecado. ¿Por qué? Porque no sabíamos lo que nosotros hacíamos. Entonces Dios tuvo que meter su ley para que nosotros hiciéramos ver cuánta maldad hay en nosotros y que lo malo que somos, y que nosotros mismos no podemos ser salvos a través de esa ley, sino que tenía que venir un sacrificio a quitarnos toda mancha del pecado que se introdujo por Adán y salió por un hombre, que es Cristo Jesús. Y ahora nosotros que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, ¿por qué murió Cristo Jesús? Murió por nuestros pecados. Entonces nosotros, a ser parte de Cristo Jesús, mediante el bautismo, mediante la fe, ¿verdad? Entonces nosotros ahora también somos muertos al pecado, así como Cristo Jesús venció el pecado, venció la muerte en la cruz del Calvario y fue resucitado en una nueva vida, en un cuerpo nuevo, en una nueva persona, en un nuevo ser. Así somos nosotros resucitados en Cristo Jesús. Eso tipifica lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, la obra redentora. Dice el 4, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en Cristo, así también nosotros andemos en una nueva vida, ¿verdad? Nosotros somos sepultados por medio de Cristo Jesús, por medio del bautismo en Cristo Jesús. Ahí nosotros morimos al pecado y por medio de la resurrección de Cristo Jesús resucitamos en unas nuevas personas. Por eso nosotros vemos cuando Cristo Jesús fue bautizado en la cruz, cuando fue bautizado por Juan el Bautista,
Él, eso es lo que tipifica cuando Él fue sumergido a las aguas bautismales y resucitó y descendió el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que morir primeramente nosotros a el viejo hombre, tenemos que morir a nuestra condición pecaminosa desde Adán. Entonces, para nosotros poder tener una nueva vida en Cristo Jesús, eso tipifica el bautismo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros lo que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos. Ahora, la única manera que pueden ser muertos al pecado es a través de Cristo Jesús, a través de su bautismo. Creer en Cristo Jesús nos hace a nosotros automáticamente ser limpios del pecado, pero viene esta marca o donde no la podemos obviar nosotros, que habla del bautismo, Pablo. Todo aquel que cree en Cristo Jesús es necesario que sea bautizado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo ordenó. Es sencillo, ¿verdad? Recordemos que toda potestad le fue dada a Él, tanto en los cielos como en la tierra. Y si Él dice que tenemos que hacerlo así, así lo hacemos. No significa que el bautismo te salva, no, sino que es un paso de obediencia hacia lo que nuestro Redentor, que es Cristo Jesús, nos ordena a nosotros, y como hijos de Dios, como personas redimidas con la sangre de Cristo, solamente nos queda obedecer lo que Él quiere que hagamos, no ponerlo en discusión de que si esto me va a salvar o que esto no me va a salvar. Solamente la fe en Cristo Jesús te salva, nada más. Es lo que Pablo les está diciendo a ellos aquí, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, como dice el 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de la resurrección. O sea, son promesas que Dios nos da. Si nosotros somos unidos en Cristo Jesús en la muerte de nuestro pecado, entonces también tenemos esa esperanza que como Cristo Jesús fue resucitado, nosotros también tenemos una nueva vida. Pero no una vida donde tenemos que seguir pecando, donde tenemos que seguir pisoteando la sangre de Cristo Jesús por las cosas que nosotros hacemos malas, sino que una vida de obediencia, una vida donde nosotros obedecemos con amor lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Por eso la fe nosotros la tenemos fundamentada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es quien con nosotros nos hace unas nuevas personas. Él es a quien nosotros nos hace unas nuevas creyentes que venimos nosotros y confiamos plenamente en Él y obedecemos lo que Él dice que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces seremos resucitados en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, dice el 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Mira, amado amigo, hermano, que ya conoces de Cristo Jesús, nosotros hemos muerto al pecado a través de Cristo Jesús. La marca del bautismo en nuestras vidas tipifica que nosotros fuimos muertos por medio de Cristo Jesús y que fuimos resucitados por medio de Cristo Jesús. Y eso nos ha convertido en unas nuevas personas. No permitas tú que el enemigo traiga a tu mente cosas contrarias a esto, porque es lo que Dios dejó establecido. Nosotros somos limpios del pecado por medio de Cristo Jesús, y por medio del bautismo somos nosotros muertos al pecado y resucitados en Cristo Jesús. Eso es lo que tipifica el bautismo. Somos descendidos a las aguas bautismales y salimos de ahí como una nueva persona, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo, el viejo hombre, el hombre postrer, el Adán que todavía nosotros somos, mientras no vengamos a Cristo Jesús, entonces ese viejo hombre está muerto, crucificado juntamente con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, ¿verdad? Pablo les está enseñando a ellos que si quieren seguir viviendo una vida, ¿verdad?, guiada por la ley, entonces todavía viven en pecado, no están muertos al pecado. La única manera de nosotros morir al pecado es mediante Cristo Jesús, y con el bautismo en Cristo Jesús nosotros somos unidos a Cristo, ¿verdad? Y ahora somos nosotros muertos al pecado y resucitados por medio de Cristo Jesús, así como Dios lo hizo también con Él, en unas nuevas personas, ¿verdad? Unas nuevas personas
que ya no son gobernadas por el pecado, unas nuevas personas que ya no son esclavos del pecado, unas nuevas personas que ya no viven bajo la ley, porque la ley te hace ver los pecados que tú tienes en tu vida, ¿verdad? Lo malo que tú conoces, que tú hacías. Entonces ya no vivimos bajo la ley, sino que ahora vivimos bajo la gracia de Cristo Jesús. Pero esa gracia no significa que nosotros vamos a seguir continuando pecando para que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas. Mira lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 9, del versículo 23, habla acerca del sacrificio de Cristo, quita el pecado de nuestras vidas. Mira lo que dice el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Cristo Jesús vino a salvar al mundo, no a condenarlo, pero la segunda vez viene por los que están limpios del pecado, por los que han creído en Él y han muerto al pecado a través de la fe en Dios, de la fe en Cristo Jesús. Entonces va a aparecer por segunda vez, ¿verdad? Sin relación con el pecado, sin relación con el pecado. ¿Somos pecadores? Sí, pero no nos deleitamos en el pecado no se enseñorea de nosotros, sino que somos pecadores desde el principio, pero que ahora Cristo Jesús nos ha limpiado de toda esa maldad. Cristo Jesús nos ha limpiado de todo pecado en nuestra vida. Cristo Jesús nos ha hecho una nueva persona y por medio de Cristo Jesús, con su bautismo, nosotros somos muertos al pecado. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. No nos olvidamos de la condición pecaminosa desde Adán, pero ahora en Cristo somos nuevas personas. Y una nueva persona lo que hace es obedecer. Sí, nos equivocamos muchas veces por ignorancia nuestra o porque nos queremos dejar de llevar por los deseos carnales. ¿Por qué? Porque no queremos nosotros hacerlos morir por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que recibimos por medio también de la fe en Cristo Jesús. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, dice en su capítulo 2, Gálatas 2, 19 al 21, dice de la siguiente manera: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo Jesús murió. Vemos nosotros lo que está diciendo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque ahora por medio del Espíritu Santo nosotros obtenemos vida, ¿verdad? Obtenemos vida y eso lo recibimos por la fe en Dios, no por nuestras obras, no porque nosotros seamos buenas personas. Mira lo que dice el Gálatas 3 del 1 al 5. El Espíritu se recibe por fe, no por la ley. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo hace por el oír con fe. Por eso nosotros vemos que el creer en Dios es lo que a nosotros nos ha ayudado, es el que nosotros nos ha llevado a tener una vida muerta al pecado. ¿Por qué? Porque ya no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, sino que lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Él es quien nos ayuda a nosotros a morir al pecado, ¿verdad? A batallar con los deseos carnales que tenemos en nuestras concupiscencias, porque somos tentados de nuestras propias concupiscencias. No somos tentados ni por parte de Dios, sino que somos tentados nosotros por la maldad que ya estaba en nosotros desde Adán hasta hoy, ¿verdad? Recordemos que somos unidos a ese pecado
Y nosotros solamente somos separados del pecado a través de Cristo Jesús. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo en una nueva persona. El viejo hombre fue muerto para que nuestro cuerpo de pecado muriera y fuera destruido también, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nosotros no podemos decir que sobreabundamos en pecado para que sobreabunde la gracia en nuestra vida. No. En aquel tiempo abundaba el pecado. ¿Por qué? Porque la ley hizo que abundase el pecado. ¿Por qué? Porque la ley llamó las cosas por su nombre. Somos pecadores desde el principio, desde Adán. Somos pecadores. Por el pecado de Adán fue constituida todas las naciones pecadoras. Toda la humanidad fue constituida pecadora por el pecado de uno. Por el pecado de Adán, perdón. Pero por medio de Cristo Jesús, por la obediencia del otro, de Cristo Jesús, nosotros somos justificados y somos limpios al pecado. Tú, amado amigo que me estás viendo, si no conoces de Cristo Jesús, tienes que salir de esa condenación y venir a Cristo Jesús para hacer morir la maldad en ti. Solamente Él lo puede hacer por medio de su Santo Espíritu que nos ayuda, porque no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Tú nunca vas a estar listo para poder salir del lodo cenagoso. Tú nunca vas a estar listo para venir a Cristo Jesús, sino que Él es quien nos va a limpiar, Él es quien nos va a instruir, Él es quien nos va a ayudar, Él es quien nos va a guiar por medio de su Santo Espíritu, que no se recibe por las obras de la ley, sino que se recibe por la fe, como lo miramos en Gálatas 3, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando nosotros podemos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos juntamente con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Cristo Jesús, y la muerte es el pecado. ¿Por qué? Lo miramos nosotros y lo vamos a ver más adelante, porque el pecado es ¿qué? Es la muerte. El pecado es la muerte. El pecado es lo que nosotros nos mata, ¿verdad? Vemos nosotros que la paga del pecado es la muerte. Entonces, Cristo Jesús venció esa muerte, venció el pecado, venció la maldad. Él murió por eso. Entonces nosotros, ¿verdad? Vemos que ya no tiene dominio sobre él la muerte. Entonces, cuando estamos en Cristo Jesús, en la muerte, el pecado ya no tiene dominio sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en esta tierra. Ese es Dios por medio de su Santo Espíritu. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, un espíritu que nos ayuda en nuestras debilidades, un espíritu que se perfecciona en las debilidades nuestras, pero que nosotros muchas veces queremos deleitarnos en ellas y queremos darle rienda suelta a nuestros deseos carnales, pero no, ya estamos muertos nosotros a esa vida pecaminosa. Ya el pecado no se puede enseñorear de un cristiano, ya el pecado no se puede enseñorear de aquel que ha sido redimido con la sangre de Cristo Jesús, porque una sola vez muere Él por nuestros pecados. Lo miramos en Hebreos. Todo el Hebreo 10 también habla a nosotros, ¿verdad? Que por medio de la ley nosotros no podíamos alcanzar la perfección, pero ahora la alcanzamos la perfección por medio de Cristo Jesús. ¿En qué? En que nosotros ahora somos nuevas personas y ya nosotros vivimos una vida de obediencia a lo que Él dice. Entonces nosotros ya no vivimos bajo el pecado, ya no vivimos que el pecado se enseñoree de nosotros, sino que lo doblegamos a la obediencia de Cristo Jesús, a la cruz del Calvario. Entonces ahí nosotros debamos todos nosotros las debilidades nuestras a quien, al que les puede dar la ayuda, Dios. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces ya no queda más sacrificio. Ya no hay más sacrificio humano, ya no hay más sacrificio de animales, simplemente el creer en Dios y obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos por medio de Cristo Jesús. Es ahí cuando nosotros vencemos la muerte, vencemos al pecado, estamos muertos al pecado. Solamente en Cristo Jesús estamos muertos al pecado. Y el pecado ya no se puede enseñorear de aquel que ahora vive
para la gloria de Dios, que ahora vive por medio de Cristo Jesús, que ahora ha recibido vida en abundancia, que ahora tiene la vida eterna por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. El pecado ya no se puede enseñorear de esas personas. Nos equivocamos, sí, nos equivocamos de pensamientos, de palabras, de hechos muchas veces, pero eso nos duele a nosotros y sentimos la agonía por cometer esas cosas malas. ¿Por qué? El apóstol Pablo lo dice más adelante en el libro en el capítulo 7, lo vamos a leer más adelante, lo vamos a estar estudiando, ¿verdad? Cuando dice que él quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque el pecado abunda en esta carne. Entonces, nosotros, muertos al pecado, ya no nos dejamos dominar de esta carne, ya no nos dejamos dominar de lo malo que nosotros hacíamos, sino que ahora obedecemos. Y como dice el libro de Santiago 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Sometemos nuestra carne, sometemos nuestros pensamientos, sometemos muchas veces nuestras palabras. ¿A qué? A la obediencia de Cristo Jesús. La sometemos a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos ayude a resistir las tentaciones, Él nos ayude a resistir al diablo y Él se va a alejar de nosotros. Esa es promesa de Dios para nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos muertos al pecado. Cuando nosotros entendemos que hemos sido muertos al pecado por medio de Cristo Jesús, entonces cuando viene la tentación, cuando viene aquella cosa que te quiere que tú hagas, las cosas malas, tú recuerdas por medio ¿de qué? Del Espíritu Santo que mora en vosotros, dice la palabra de Dios. Aquel Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, que mora hoy en vosotros, también nos ha dado vida a nosotros. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Entonces nosotros recibimos vida por medio de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, y Él nos ayuda a nosotros a no caer en tentaciones, no a que caigamos y después nos arrepintamos. No, Él nos ayuda antes de caer en las tentaciones, antes de cometer las cosas malas, antes de hacer lo malo. Él nos está ayudando y nos está enseñando a nosotros y nos dice a nosotros: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ya eres muerto al pecado, no lo hagas, ya el pecado no se enseñorea de ti, porque ahora Cristo vive en ti, ahora todo lo que vives lo vives para la gloria de Dios. Entonces, alguien que vive bajo la nube de Dios, alguien que vive para la gloria de Dios, ya no se enseñorea el pecado en él. Entonces él sabe doblegar al pecado que está en su carne. Si te vas a equivocar, yo lo entiendo que lo vamos a hacer, porque siempre andamos arriba, medio, abajo. Es una montaña que sube y baja. Nosotros los seres humanos así somos. Nuestra estabilidad emocional, unos días está a tope, otros días está en medio, otros días está abajo, pero el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. Pablo le clamó a Dios: Señor, quítate este aguijón. Pero es que le dijo: bástate mi gracia, que te baste mi salvación. ¿Por qué? Porque el poder mío se perfecciona cuando tú eres débil. Entonces, somos débiles nosotros, pero tenemos un Dios poderoso que nos ayuda a nosotros en cualquier tentación. Recordemos que tenemos un Dios fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Alguien que fue tentado en todo, pero que no pecó. Entonces, Él conoce todas nuestras debilidades, pero Él quiere perfeccionarse en esas debilidades. Amado amigo, que tú no conoces de Cristo Jesús, Dios quiere perfeccionarte en ti. Dios quiere hacerte perfecto. ¿A través de qué? A través de la sangre redentora de Cristo Jesús. Ven a Cristo, amado amigo. Sal de la condenación que hay para los que no han creído en Cristo Jesús. Sal de esa condenación. No estoy diciendo que por lo que tú estás haciendo es que ahora estás condenado. No, es por lo que pasó desde el principio. La maldad vino desde el principio y ha seguido todas las generaciones. Pero cuando entra Cristo Jesús a nuestras vidas, ahí se rompe con esa maldad, porque ahora somos nuevas personas, ahora somos creyentes que venimos y vivimos bajo la fe de Cristo Jesús. Estamos unidos a Él mediante el bautismo en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ahora somos nuevas personas, ¿verdad? Entonces, como dice el 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para con Dios. Y esto es lo que está pasando hoy en día en muchos lugares.
En muchos lugares pasa esto. No queremos morir a nosotros mismos para vivir en obediencia a Dios. Nosotros estamos demasiado vivos hoy en día para el mundo y muertos para Dios. No queremos venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos dejar de deleitarnos en las cosas carnales, en las cosas mundanas, en lo que nos hace daño a nosotros, en lo que nos separa de Dios. Y eso es lo que Satanás ha traído a la mente de muchas personas hoy en día. Que para qué ir al Señor si yo no tengo perdón de nadie. Tienes perdón. Cristo Jesús es el perdón para nuestros pecados. Él es quien nos quita la mancha del pecado. Él es quien nos quita a nosotros la maldad de nuestras vidas y nos convierte en unas nuevas personas. Por eso la palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos nosotros, como lo decía el libro de Romanos 1:17. Mira lo que dice. Lo estuvimos leyendo. Porque en el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, por la fe en quién, en Cristo Jesús, es que nosotros tenemos vida. ¿Por qué? Porque morimos al pecado. Morimos al pecado. Desde el principio del libro de Romanos hasta donde estamos continuando en este momento, el capítulo 6, Pablo es un solo sermón, una sola carta que está haciendo y está explicando todo en partes. Lo está explicando realmente cómo nosotros tenemos que entenderlo también. El justo por la fe vivirá. Nosotros obtenemos vida en Cristo Jesús. Amado amigo que me estás viendo, tú estás muerto al pecado a través de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no venimos a Cristo Jesús, seguimos viviendo una vida de pecado. Seguimos viviendo en pecado. Seguimos viviendo separados de Dios. Seguimos viviendo en el postrer Adán. Seguimos viviendo, en Adán, en ese cuerpo de maldad, en ese cuerpo de pecado. Seguimos viviendo bajo esa condenación que hay para los que no han creído en Cristo Jesús. Ven a Cristo. Todavía hay tiempo. Ven a Cristo. Los tiempos nos están enseñando a nosotros que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Tal vez esto lo has escuchado desde pequeño, pero tú por tus propios ojos lo puedes ver. Tanta maldad que se ha incrementado, tantas cosas que pasan hoy en día a nuestro alrededor y vemos nosotros las cosas malas que están sucediendo. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene que cumplirse y se está cumpliendo. Ven a Cristo Jesús, todavía hay esperanza. Él puede darte vida y vida en abundancia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo a lo largo de este hermoso día viernes. Sigue la paz y procura la paz con toda persona. Que Dios te bendiga. Amén.